Esta bacteria en realidad va a ocasionar o está presente o en los reservorios van a ser roedores, ya sean silvestres o urbanos, donde el humano pasa a ser un hospedero o huésped de paso, porque no hay más a quien, no hay forma como se puede alimentar. En realidad los reservorios de una de las especies, que es Yersinia pestis, es el roedor, y el que nos transmite la enfermedad son las pulgas de ese ratón, ¿ya? Es un género dentro de la familia de las enterobacterias, entonces seguimos hablando que son bacilos gram negativos. Como todas las enterobacterias fermentan glucosa. Son patógenos para animales y donde pasan al humano produciendo enfermedades. Son bacilos gram negativos cortos, polimorfos, fíjense en la tinción gram, son ligeramente curvos. En el caso de poder hacer una tinción Wright, una tinción Giemsa, este es el único bacilo que adopta una tinción bipolar, donde solamente se ve en los extremos del bacilo con la coloración, y se lo denomina a eso el alfiler de ganchos. No sé si alguna vez han visto esos alfileres de ganchito que uno utiliza para engarzar, tal cual, ¿no? A veces la tinción gram me ayuda bastante ya para un diagnóstico presuntivo. Tiene motilidad 22 grados, pierden esta motilidad 37, productores de catalasa y oxidasa, o sea que son positivos, no presentan una cápsula de gran espesor ni esporas. Tenemos el aire. Especies. Son varias las especies, de las cuales 3 son las más importantes. De estas 3, 2 producen enterocolitis y ya les estoy dando el nombre de una de las especies, Yersinia enterocolítica y Yersinia pseudotuberculosis. Si bien no son enterocolitis muy comunes, son muy recurrentes en niños pequeños y cuando aparecen producen grandes complicaciones en cuanto al diagnóstico, lo vamos a ir viendo. Pero también tenemos Yersinia pestis, que es una de las más graves que me va a provocar la peste. Hablemos entonces de algunos signos y síntomas. Yersinia enterocolítica y pseudotuberculosis producen estas enterocolíticas, no es más que la inflamación del intestino delgado y colon, especialmente muy frecuente en niños, sobre todo, y tiene un periodo de incubación de 2 a 8 días. Es recurrente. El niño empieza dolor de estómago, dolor de estómago, dolor de estómago. Un día se le pasa, los 2 días vuelve. Entonces sí es un problema. La forma de transmisión ingresa por la boca, por la ingestión de los alimentos contaminados por esta bacteria, especialmente carne de cerdo cruda, especialmente. Y algunas verduras que también han sido contaminadas, o si es que yo tengo de mascota algunos roedores tal vez en casa y los toco y no me lavo bien las manos a la hora de la preparación de los alimentos. También se han encontrado una fuente de contagio con las leches sin pasteurizar, ¿ya? Esta bacteria lo que hacen es aumenta el volumen de los ganglios linfáticos, por ende cuando están haciendo la exploración física del paciente, ustedes pueden notar como una masa grande, podría sospechar ustedes de algún tipo de tumor inclusive, ¿ya? En pacientes pequeños y en adultos jóvenes, el dolor de bajo vientre que le da o dolor de un costado derecho hace pensar que ustedes están enfrente de una apendicitis también. El dolor es tan continuo y tan intenso que podrían sospechar de una apendicitis. Hay fiebre, dolor abdominal, diarrea, que a veces va a estar acompañada con sangre. Habíamos mencionado 2 a 8 días, son el periodo de incubación, puede durar hasta 3 semanas, ¿ya?
En un grupo minoritario, esto lo saqué de un artículo, también pueden producir algún tipo de complicaciones como los sarpullidos, dolor en las articulaciones y obviamente como la mayoría de las bacterias que si llegan a sangre van a producir una bacteriemia, ¿no? Los alimentos asociados, sobre todo carne de cerdo cruda. Creo que no estamos acostumbrados a comer carne de cerdo crudo, ¿no es cierto? Todavía la carne de vacuna un poquito crudita, sí estamos acostumbrados. En el caso de Yersinia, la mayoría de los reportes vienen de carne de cerdo y leche sin pasteurizar. Son los alimentos que más están asociados a estas enterocolitis, ¿ya? La falta de higiene en los alimentos, en los manipuladores de estos alimentos que son preparados para la población, también es un foco de infección. Entonces, si decimos que va a ingresar por los alimentos, nuestra prevención va a ser cocinar bien esto, como todas las enterobacterias. 70 grados de temperatura, 70 grados para que puedan morir estas bacterias, ¿no? Evitar la contaminación cruzada. La más común, en la misma tabla que estoy cortando la carne cruda, en la misma tabla voy a cortar mi lechuga, mi tomate, que yo con toda la paciencia desinfecté, lo sequé, y ahora lo vuelvo a cortar ya para preparar mi ensalada. Ahí ya hay una contaminación cruzada, ¿no? Entonces tendríamos que evitar y ideal tener las tablas de picar para cada cosa, ¿no? Lo ideal. Si no tiene, agarra un plato y ahí corte. Es lo más fácil, ¿ya? Epidemiología, esta bacteria está por todo el mundo, no hay un lugar en especial. El diagnóstico, en este caso, sería ideal realizar un coprocultivo para el aislamiento de estas Yersinias. Especialmente las primeras semanas de la enfermedad, no olvidemos que son recurrentes. En cuanto a tratamiento, la mayoría son autolimitados como la mayoría de las diarreas que estuvimos hablando. Sin embargo, hay un cierto grupo de pacientes o huéspedes más susceptibles. En esto sí voy a utilizar tratamiento como es la ciprofloxacina, que lo utilizamos en la mayoría de los bacilos gram negativos productores de diarrea, ¿cierto? Hasta el momento de la mayoría que hemos hablado, ciprofloxacina, cotrimoxazol, que es el trimethoprim y sulfametoxazol, son los más comunes, ¿ya? Y el tratamiento en cuanto a pacientes con sepsis ya debe ser un tratamiento con sinergia o mezcla de dos antibióticos. Hablemos de Yersinia pestis, que me va a producir la enfermedad de la peste. Este tipo de enfermedad es muy común en Asia, Vietnam sobre todo, en África, pero años atrás tuvimos varios casos de Yersinia pestis en los yungas de La Paz. Y como les mencionaba, el reservorio de esta enfermedad, o de esta bacteria, perdón, es el roedor, ya sea silvestre o urbano. ¿Y quién tiene la bacteria? La pulga de este roedor. Sucede que la pulga va y se alimenta de la sangre de este roedor y va de roedor en roedor, ¿no? Y van matando a estos roedores, estos ratones. Llega un momento en que hay gran cantidad de muerte de ratones donde la pulga no tiene un nuevo huésped. Y es ahí donde entra el humano como nuevo huésped e introduce Yersinia pestis hasta el torrente sanguíneo de este humano. Ahí, este microorganismo entra en la sangre y es transportado a los ganglios linfáticos, donde van a sobrevivir, proliferar y van a formar esto que es característico, bubón. Característico en Yersinia pestis, la presencia de bubón de inicio. Pero Yersinia pestis no solamente me va a producir una peste bubónica, sino que también otros síndromes como la sepsis o septicemia. Si no estoy equivocada, ustedes en parasitología lo van a ver en la pulga.
tienen parasitología ya están en filarias. ¿Sí? Zamora, ¿le contó de dónde te trajo la lámina el doctor Zamora? Tiene más de 20 años, a los 25 años, fue traída desde Bélgica. Así que valen oro, no hay en otro lado, así que aprovechenla porque no siempre la van a observar. Y ahí también llegó una de estas pulguitas. Entonces hay que aprovechar todo lo que tengan en parasitología porque tienen harto para ver. Esta pulguita de esta rata se llama Xenoxilia cheopis. Ella es la que chupa la sangre del animal infectado y quiere ver la célula Yersinia pestis, se multiplica en el intestino de esta pulga y sigue, así como les estuve comentando. Por ende, la enfermedad se va a ir extendiendo. Ahora, si ustedes encuentran a un paciente con fiebre en una zona endémica o que en el lugar donde vive hay bastantes roedores, sospechen de eso. Sospechen de Yersinia pestis. Vamos a ver algunos síntomas que va a producir esta peste bubónica. Fiebre, lo primero. La presencia de bubones en varios lugares donde esta bacteria va a empezar a multiplicarse de tal forma que en algún momento llegan a reventar esos bubones y pasan a la sangre en una cantidad exagerada de bacterias. En una gran cantidad de bacterias pasan a la sangre y pueden producir esta gangrena en los extremos distales de las extremidades. Hay fuerte dolor en los nódulos linfáticos, postración, shock, delirio. Si no es tratada antes del estado septicémico, la muerte sobreviene al cabo de 3 a 5 días. Si usted encuentra un paciente con estas características, debe primero avisar al CEDES, en nuestro caso a las autoridades de salud. 1, 2, deben sí o sí que aislar al paciente y usted debe tomar tratamiento antimicrobiano. ¿Por qué? Porque una de las formas de transmitir esta bacteria no solamente va a ser por la picada de la pulga. Otra forma de transmisión es por la inhalación de espora. Si esta bacteria llegó a los pulmones del paciente, puede estar haciendo una peste neumónica. O si directamente ingresó por los aerosoles, ingresó vía inhalatoria, puede producir también una peste neumónica. ¿Y cómo puede ingresar? Cuando hay gran cantidad de roedores muertos y usted está alrededor, porque hay tanto y se siente el olor, ¿no? Entonces usted está inhalando a esas bacterias, está inhalándolas y se va directo a los pulmones. Ahora, peste neumónica se encuentra muy poco, pero ausencia de tratamiento, fíjense, 2 a 3 días máximo. Si no, se muere. El mayor de los síntomas es la expectoración de flema con abundante sangre en la peste neumónica. En el caso de la peste neumónica, son 2 formas de transmisión entonces. Una, por inhalación, y la otra, si es que hizo una peste septicémica, está por todo el cuerpo esta bacteria, y se fue y se alojó al pulmón. Es la otra forma de peste neumónica. ¿Ya? ¿Usted debe tomar tratamiento si atendió a un paciente? Sí, tetraciclina. Eso es lo que debe tomar. En los Yungas se murió el médico que estaba haciendo provincia, muy joven, médica. La enfermera que le estaba ayudando, el chofer que trasladó al paciente y el paciente se murió al llegar a La Paz. ¿No? Entonces, si usted está sospechando, hay que aislar al paciente si no sabe si está en este periodo. ¿Ya? Y en el caso de la peste septicémica, muchas veces es tan rápido y esto puede ocurrir cuando la cantidad de bacterias ingresa en mayor cantidad. ¿Ya? O sea, es grande la cantidad de bacterias que puede ingresar y
Ni siquiera da tiempo a que se produzcan los bubones. Es más, ustedes quieren instalar tratamiento, el paciente olvidó. Y la única forma de saber de qué murió es haciéndole autopsia. O sea que no dio tiempo. Es la única forma. ¿Ya? Tratamiento. Si bien presenta resistencia natural a algunos antibióticos, como la penicilina, dice que son sensibles todavía a la streptomicina, cloramfenicol y tetraciclina. Sin embargo, en Sudamérica está dando muy buenos resultados a la gentamicina y doxiciclina. Es el tratamiento que estamos usando y que se utilizó en este caso en Bolivia. Y dieron muy buenos resultados. Genta y doxiciclina. ¿Ya? No me faltaba mucho para terminar las 3 semanas, ¿no? Claro. No les voy a preguntar dosis porque decía dosis. Olvídense de la dosis, no son médicos, no me vayan a hacer ningún tipo de receta. ¿Por qué no les pido dosis? Porque no estamos llevando fármacos, ¿no? Para mí es un problema eso. Yo quisiera poder, pero no. Están muy chicos todavía. Les dije por qué saqué, ¿no? Las dosis o no les conté. Un año, uno de sus compañeros tenía un talonario con su nombre. Ya daba recetas a sus amigos del colegio. Decía, ¿qué te parece? Y veía su diapositiva. Anda a comprar. Entonces, y sin querer queriendo me enteré porque le pedían una hoja, por favor. Sacó un medio. Usted se llama igual que su padre, yo no. Yo a veces me acuerdo del nombre y el primer apellido. Soy yo. Todo debe hacer tratamiento. Todo lo que hicieron en la atención primaria al paciente antes de hacer el diagnóstico deben hacer tratamiento con tetraciclina. ¿Ya? Hablemos de otro grupo, chicos. Si habíamos hablado de las enterobacterias, hoy día vamos a hablar también de los no fermentadores. Y habíamos dicho que todas las enterobacterias fermentaban glucosa. En este caso, este grupo de gram negativos son no fermentadores, no fermentan glucosa, no utilizan la forma de fermentación para obtener energía. Lo que ellos utilizan es la parte oxidativa, ¿ya? Son aerobios la gran mayoría y este grupo de los no fermentadores son bacterias que en la mayoría de los casos producen infecciones intrahospitalarias o infecciones nosocomiales. Y recuerdo cuando yo les digo, si yo les hablo de infecciones nosocomiales, ¿de qué deben recordar? De resistencia a los antibióticos. Multiresistencia a los antibióticos. Siempre, asócienlo. Si usted hace una infección nosocomial, la cantidad de antibióticos disponible es menor, si es que es nula. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Son varias bacterias que pertenecen a este grupo de los no fermentadores. Tenemos Pseudomonas aeruginosa. Todas las de esta lista, todas sin excepción, producen enfermedades respiratorias. Y en el caso de Moraxella lacunata, también me va a producir conjuntivitis. Pseudomonas aeruginosa es una bacteria, podría decir que la principal de este grupo de los no fermentadores, la más aislada de este grupo de los no fermentadores, y junto con Acinetobacter van a producir infecciones en personas con las deficiencias bajas o inmunodeficientes, ¿ya? Notrofobona, maltofilia y Burkholderia cepacia no se la encuentra tan seguido. Si es que la encontramos una vez al año o cada 2 años. En cambio, Pseudomonas todos los días encontramos en los hospitales. Todos los días. O sea que yo no voy a tener problemas para traerle Pseudomonas y que ustedes puedan observarla, ¿ya? En el grupo de Moraxella tenemos a Catarrhalis y Lacunata, que también vamos a hablar de ellos. Empezamos con el más común,
el género Pseudomonas, que me va a producir infecciones donde ella quiera. Este género Pseudomonas son bacilos gram negativos, rectos, ligeramente curvos, y tiene dos famas, Pseudomonas. Una fama buena y una fama mala. La fama buena es que gracias al hábitat que esta tiene, crece donde ella quiere. Se adapta a cualquier tipo de medio ambiente, puede crecer hasta los 40 grados centígrados, pueden crecer sobre metales pesados, inclusive nosotros pudimos aislar de un frasco de clorexídica de terapia intensiva con Pseudomonas. ¿No? Sí se adapta a cualquier medio, entonces tiene su lado bueno para las industrias, porque como se adapta a cualquier lugar, a cualquier medio ambiente, la utilizan para degradar sustancias orgánicas. Entonces utilizan para limpiar aguas residuales, las utilizan para limpieza del suelo. Entonces en el lado industrial es afamada el género Pseudomonas. Sin embargo, para nosotros el lado malo con la especie aeruginosa, sobre todo, es la que está ocasionando infecciones intrahospitalarias, por lo tanto está llevándose mucha vida por la multiresistencia que tiene esta bacteria. No presenta espora, tiene movilidad, ustedes lo ven ahí, tiene 1, 2, 3 flagelos polares, son aerobios, necesitan el oxígeno para vivir. Catalasa positiva, dentro de este grupo no fermentadores, Pseudomonas es oxidasa positiva y crece en un amplio rango de temperatura. Hábitat donde usted quiera, sobre todo le gusta la humedad. Ok, sobre todo le gusta la humedad Pseudomonas. Si nosotros dijimos que ocasiona infecciones nosocomiales en pacientes inmunodeficientes, ¿cuál es la sala para ustedes que puede ocasionar alguna infección? Que el paciente esté más tiempo internado y esté con las deficiencias bajas. Terapia intensiva. Generalmente estos pacientes están intubados, están recibiendo respiración mecánica, intubados, y el lugar es húmedo. Entonces el lugar apto para que ella pueda crecer. ¿Y de dónde viene? Nosotros se las llevamos. Porque forma parte de la flora intestinal también. ¿Puede estar en las manos? Sí. Un último estudio se vio qué factores hay predisponentes para que Pseudomonas se mantenga en una terapia intensiva, ¿no? Y lo vamos a hablar enseguida. Están en superficie animada, piel, garganta, heces de persona, dispositivos médicos, les gusta colonizar catéteres, ya les voy a mencionar el porqué. Entonces, en la imagen ustedes ven la gran cantidad de bacterias presentes, sobre todo en la terapia intensiva, y donde muestra también a la famosa Pseudomonas. Tenemos varias especies, son más de 120, no se la van a aprender toda, obvio que no, pero la más común, la que encontramos todos los días, Pseudomonas aeruginosa. ¿Aparece, florece y pútida? Sí, aparece, pero en menor porcentaje. Esta es la que encontramos ahora todos los días en los hospitales, ¿ya? Hablemos de ella entonces. Sigue manteniendo la característica de todo el género, bacilo gram negativo, aerobio, catalasa y oxidasa positiva. Cuando hablamos de bacterias nosocomiales que producen infecciones intrahospitalarias, hablamos de resistencia a los antibióticos. Por ende, se recomienda para los no fermentadores, se recomienda no utilizar un antibiótico empíricamente. ¿Qué significa empíricamente? Que usted con los años sabe que ese antibiótico ha hecho muy bien para eliminar tal bacteria. En el caso de Pseudomonas, de Acinetobacter, no se cumple. Lo mejor es esperar el antibiograma
y de acuerdo a la sensibilidad de este poder hacer tratamiento. Eso es lo ideal. Pero al final usted tomará la última palabra. Si inicia ya sabiendo que puede tener una pseudomonas y espera para ver a los 2 días que sale 72 horas, sale el antibiótico Gramma, y usted ve si cambia el tratamiento o lo mantiene, de acuerdo a la sensibilidad, ¿ya? Pseudomonas tiene una característica, forma biofilm. Este biofilm es el que le da la gran capacidad para ser resistente a muchos antibióticos. ¿Qué es el biofilm? No es más que un grupo, una gran cantidad de estas mismas pseudomonas que ellas van a producir como un polímero alrededor de ella, como una cápsula, una cápsula o como un plástico, si ustedes lo quieren ver así, y ayuda a adherirse más. Le gusta el plástico, por eso va a producir infecciones donde hay catéter también. Le ayuda a adherirse más y cuando llega el antibiótico no es capaz del antibiótico de pasar el biofilm. Entonces por eso es que son resistentes este grupo, hablando de Pseudomonas aeruginosa. Es un patógeno oportunista, causa infecciones como neumonía, infecciones en la vía urinaria. Estamos pensando en un paciente que está bastante tiempo internado, está con un catéter. Ahí el catéter es un factor para que pueda ingresar esta bacteria. Heridas y quemaduras. Habíamos dicho que los pacientes de terapia intensiva son los más comunes. Sin embargo, pacientes quemados, gran quemados, también son pacientes donde pueden llegar a tener estas pseudomonas. ¿Por qué un paciente quemado de la sala de quemado? Si la piel es nuestra primera barrera de protección, no la tenemos. Entonces, ahí es mucho más fácil que pueda ingresar pseudomonas y producir una infección, una sepsis. Factores de virulencia, ustedes ya saben para qué el flagelo, para qué fimbria, la hemolicina, en qué. Sobre todo, la exotoxina A es una toxina que va a producir muerte celular y es necrotizante. Les voy a mostrar cómo lo van a ver ustedes en la piel, la función o cómo funciona esta exotoxina. Y este biofilm de alginato, que es el que va a formar esa biopelícula y va a ayudar a su resistencia, ¿ya? El cultivo es hermoso, el cultivo tiene colonias de color. Pseudomonas aeruginosa produce pigmento verde. Si ustedes han visto alguna vez que hacen dibujo en los medios de cultivo, el color verde lo sacan de Pseudomonas aeruginosa. Pero también tenemos la piocianina, le da un color más azulado, y piorubina un color rojo. Las colonias de Pseudomonas aeruginosa son de color verdoso, como se ve en la pantalla, pero tiene una característica muy bonita y lo vamos a ver en práctica cuando vuelvan de vacaciones. Tiene un brillo metálico, que cuando ustedes hacen que pase la luz, eso brilla. Tiene ese brillo metálico que trata de sacar la mejor foto para que se pueda ver algo de ese brillo metálico y ustedes lo puedan notar. Otra característica muy importante y le va a ayudar mucho a ustedes en la clínica sobre todo, es el olor que produce esta bacteria. Tiene un olor dulzón a uva, sobre todo, a vino. Entonces, muchas veces nos ha pasado que entramos a la sala de quemado, se huele a vino, ¿no? Un olor dulzón. Acá hay pseudomonas, dice uno, ¿no? Y va, paciente por paciente, háganle un cultivo de su secreción, sacan su apósito y una secreción verdosa, porque hay pigmentación verdosa que produce Pseudomonas aeruginosa. Y usted ya, con eso, usted ya tiene una idea que va a encontrar Pseudomonas en este paciente. Solo con el olor. No necesita esperar sus 2 o 3 días para el cambio de sus apósitos. Ya tiene que empezar a hacer el tratamiento, ¿no? Tipos de infecciones que causa Pseudomonas aeruginosa son muchas. Vamos a ir nombrando las más comunes. Infección del tracto urinario, cuyo factor de riesgo va a ser la utilización de bastante tiempo de sondas urinarias. ¿Puede producir septicemia? Claro que sí, en pacientes con la inmunidad baja, como pacientes quemados o grandes quemados, y pacientes hematológicos
puede producir endocarditis, infecciones respiratorias, sobre todo en pacientes de la terapia intensiva que están con ventilación mecánica asistida, un lugar húmedo apto para que pueda crecer Pseudomonas. Y en los pacientes con fibrosis quística, que esta es una enfermedad hereditaria de cierto tipo de personas, donde los pulmones se llenan más de moco, un moco flemoso, espeso. Entonces este tipo de personas constantemente está con respirador, un lugar apto para que pueda crecer Pseudomonas, ¿no? Infecciones oculares, infecciones cutáneas, la famosa foliculitis, cuando hay la ingestión de agua no tratada, infecciones osteoarticulares, factores de riesgo. Primero, Pseudomonas no nos hará daño a nosotros. Personas inmunocompetentes no nos hará daño. Sí, es oportunista. Cuando hablo de oportunismo, estoy hablando de inmunodeficiencia, ¿cierto? Entonces, si estoy con las defensas bajas, es más susceptible este paciente que pueda llegar a tener una infección por Pseudomonas. Otro factor de riesgo son las enfermedades crónicas, fibrosis quística, esta enfermedad hereditaria que les mencionaba, diabetes, pacientes ya con VIH, pacientes que están mucho tiempo hospitalizados, especialmente en terapias intensivas. En nuestro hospital de niños tenemos el área de reanimación que funciona como una terapia intensiva. Encontramos casi todos los días pacientes con Pseudomonas. Lesiones por quemadura, y ven las secreciones verdosas, es una lesión por quemadura, es una forma de que ustedes se den cuenta que podría haber Pseudomonas, y hay que, con un hisopo estéril, se toma la muestra, medio de cultivo Stuart, y se lleva al laboratorio para que hagan la siembra y se haga todos los reconocimientos de la bacteria. Uso de catéter, cirugía, son factores de riesgo para llegar a tener esta Pseudomonas. Ahora, esa exotoxina A es la que me va a producir esto, estas necrosis, estas lesiones donde rápidamente se forman úlceras necróticas que pueden ser redondeadas u ovaladas. Hasta 15 centímetros de diámetro se han podido encontrar. Pueden ser una, pueden ser varias. Y este ectima gangrenoso se lo ha encontrado especialmente durante una sepsis por Pseudomonas. Ectima gangrenoso, se lo voy a preguntar. Puede haber uno, pueden haber varios, se hace tratamiento y deja cicatriz. Ahí tenemos casos de pacientes con septicemia, un huésped inmunocomprometido. Ahí están las foliculitis. Si bien nosotros tenemos la dicha de tener buena agua, ¿cuándo ustedes pueden encontrar esta foliculitis? Muchas veces en los niños pequeños o personas mayores que no saben nadar y van a las piscinas públicas donde no se sabe que hacen un tratamiento de esta agua en la piscina, y a veces los niños pequeñitos tragan esa agua sin querer, no van a tomar queriendo, las tragan sin querer, o también un adulto que no sabe nadar puede llegar a tragar esta agua y puede llegar a tener esto. ¿Se ha encontrado Pseudomonas? Sí, hicimos un trabajo acá en Santa Cruz para medicina social también de las piscinas públicas. Lo primero que encontramos fue Escherichia coli. Después encontramos Pseudomonas. ¿Cómo había Escherichia coli? ¿Cómo creen? ¿Puede producir otitis externa y media? Sí, especialmente en los nadadores. Humedad. Acuérdense, la humedad, le gusta mucho la humedad. Pseudomonas. Neumonía, infección del tracto urinario, infecciones en la herida de estos pacientes quemados, ¿no? Si hablamos de epidemiología, son 2 salas donde van a encontrarse en bastante cantidad, produciendo no solo neumonía asociada al equipo de respirador asistido, sino que también va a producir infecciones urinarias y bacterianas. Terapia intensiva y la sala de quemado, que sus porcentajes son mucho mayores que en terapia intensiva.
Por lo tanto, Pseudomonas aeruginosa es el gran negativo más frecuente aislado comúnmente en los cultivos de traqueotomía. Húmedo el lugar, ¿cierto? Si estamos hablando de un lugar húmedo, entonces tenemos que tener más cuidado durante la utilización de estos equipos, nebulizadores, analizadores de oxígeno, de la máquina de diálisis. Debemos tratar que todo deba estar estéril antes de utilizar con el paciente. Sé que muchas veces tenemos una gran cantidad de trabajo y solo cambiamos la máscara. Tratemos de hacer un buen manejo del material que tenemos y no contagiar ese material que puede estar ya estéril con nuestras manos llenas de pseudomonas. Lo coloco ahí, humedad, ¡rum! Entra pseudomonas, ¿no? Sobre todo en pacientes con la deficiencia baja, tómenlo en cuenta. Pacientes como nosotros, sano, no vamos a encontrar. En una investigación se estudió los factores de riesgo del personal de salud y la colonización de sus manos. Les cuento que nosotros encontramos inclusive en el cabello de varias residentes de terapia intensiva. Entonces, desde ahí sí o sí deben usar su gorro con bioseguridad. No le va a hacer nada a usted, peor a su cabello. Pero sí a su paciente que usted va de camita en camita, pasando uno por uno, ¿no? Dice que se encontró Pseudomonas aeruginosa o los factores se incrementaban cuando la edad del médico era avanzada. ¿Por qué creen ustedes eso? La enfermedad de base. No sé. Puede haber una enfermedad de base ya, pero no solamente que le estoy diciendo que encontramos en las manos de mayores, no pacientes, del personal de salud con edad avanzada. Cuando uno ya está mayorcito se vuelve caduco, ¿no? Y uno dice, si no me he muerto en tanto años, ¿qué me voy a morir ahora? Por si acaso. ¿Se van a topar con eso? Se van a topar. Vos, jovencito, ¿qué me vas a venir a enseñar a mí? ¿Se van a topar? Se van a topar. No respondan nunca, siempre el respeto tiene que ser primordial, ¿no? Pero es un factor, la edad, el creerse que no le va a pasar nada, uno, y dos, que ya no me lavo bien las manos. Me gusta lavarme las manos. Si nunca ha pasado nada, nunca me lavé las manos. ¿No? Puede estar en el tracto digestivo. Si no me lavo bien las manos, no solamente se va a ir coli, klebsiella, salmonella, me estoy inventando, no todas las enterobacterias, sino que también podría irse pseudomonas, ¿no? Y otro factor, las uñas acrílicas. Y yo sé que son hermosas y se ven bellas, pero no sé, ayúdenme chicas, cada 15 días uno debe hacerse un retoque, ¿sí o no? Si no se hace el retoque, ¿qué puede suceder? Se pueden formar fisuras donde puede quedar almacenada gran cantidad de agua. Estamos hablando humedad. Estamos hablando que puedo estar atendiendo un paciente que puede tener esto. Yo no sé cuánto. ¿Entró? ¿Y cómo se van a dar cuenta? Porque también produce pigmento, se hace verde la uña por la bacteria. ¿Ya? Me faltó ponerme una imagen de eso. En práctica les voy a mostrar. Profilaxis, por ende, primero medida de aislamiento. Cuando encontramos pacientes, hoy en día sería decirle mentira que aislamos a los pacientes con pseudomonas. Tenemos todavía una sensibilidad moderada. Cuando aislamos, cuando tenemos multiresistencia a los antibióticos. Ahí hacemos bloqueo, cerramos sala, hacemos una buena limpieza, volvemos a hablar sobre bioseguridad para evitar que esa pseudomonas vaya de paciente en paciente. Asepsia rigurosa, esterilidad de soluciones de aparato y políticas de antibióticos. ¿Por qué es importante la política de antibióticos? Porque a la hora de realizar el tratamiento no lo puedo hacer con un solo antibiótico, debo hacer con dos, siempre. Si hago con uno, puede que yo no tenga buenos resultados al final. Fabio, véngase acá. Véngase acá. Tu antibiograma. Les muestro antibiograma acá.
¿Me va a ayudar ya? Tengo 2, 4, 6, 8, 10 antibióticos. 10 antibióticos acá. Acá no creció pseudomonas, no creció pseudomonas. ¿Qué significa? Que ese antibiótico fue capaz de eliminar la bacteria presente. Pero miren, de 10, 2, 4, hay que ver qué tan efectivas son esas que tiene el halo mucho más pequeño. En el caso de arriba, tengo 4 antibióticos. Uno se ve que es bueno, es sensible, y de los 4, 3 resistentes. En esos 3 significa que la bacteria, usted le da cualquiera de estos antibióticos y no le va a hacer absolutamente nada a la bacteria. Es ahí que yo le decía la importancia de la política de antibióticos. No puedo utilizar un antibiótico para eliminar esta bacteria. Necesito, sí o sí, ideal, esperar el antibiograma y escoger los que son sensibles. Ideal, ¿no? Eso es lo que está escrito, es el protocolo a seguir. Sin embargo, muchas veces la experiencia en la terapia intensiva ya me ayudan a determinar qué antibióticos son los que voy a utilizar. Ideal, las penicilinas que son para pseudomonas. Pueden usar ticacilina o piperacilina, pero asociado a un aminoglucósido, generalmente tobramicina. Generalmente, ¿ya? También pueden utilizar, sigamos por favor, imipenem, meropenem, que son los que están en la cúspide en caso de que no tenga buena sensibilidad con los anteriores antibióticos. De todas maneras, yo le doy varios que podemos utilizar todavía. Veamos a otro no fermentador que también aparece en los hospitales no tan seguido como pseudomonas. Esta me asusta más cuando aparece porque son muy resistentes a los antibióticos. Ya les voy a ir mostrando. Sí o sí yo necesito cerrar sala para hacer una buena limpieza del área, una rigurosa asepsia. Tengo que aislar a los pacientes, ¿no? Que la encontramos, sí, por lo menos unas 3 veces al mes las encontramos. Y hacemos todo lo que debe seguir. Seguimos con los gram negativos. En el caso de Acinetobacter, son Coccobacillus gram negativos. ¿Se recuerda que lo vieron en práctica? Venía de un Acinetobacter, ese Coccobacillus, que no es tan redondo como un coco, ni tan alargado como una Escherichia coli, por ejemplo, como un bacilo. Le decía, no es un fisiculturista chiquitito. ¿Se acuerdan? Es un Coccobacillus gram negativo, catalasa positiva. En este caso, a diferencia de pseudomonas, es oxidasa negativa. La vamos a hacer la prueba en práctica. Hábitat donde quiera, ella va a crecer también, pero sobre todo hace daño al inmunodeficiente. A nosotros, no. Significa que nosotros debemos mantener un buen sistema inmunológico. ¿Cómo lo harían? Buena alimentación, probióticos, haciendo ejercicio, limpieza, durmiendo bien. De todo esto que hemos hablado, ¿será que cumple el personal de salud? No, más ejercicio, no comemos. Peor cuando ustedes estén de interno. Van a comer donde les toque, a la hora que les toque. Dormir a la hora que toque. Y dormir si es que duermen. ¿No es cierto? Pero siempre traten de tener las defensas buenas. Traten, ¿ya? Virulencia. Sí, es altamente patógeno, pero para aquel que es inmunodeficiente. Estamos hablando que también es una bacteria oportunista que causa infecciones nosocomiales. Es muy resistente a los antibióticos. Muy resistente. ¿Ya? Ocasionalmente son aislados de productos alimenticios, de los alimentos. En la heladera, ¿puede llegar a contar? Sí, en la heladera pueden estar. Lave su heladera, no es que la heladera la utilicen y nunca se haga una limpieza. Hagan una limpieza de su heladera. Algunas cepas son capaces de sobrevivir sobre algunos equipos médicos, incluso sobre la piel humana. Sigamos, por favor.
Aciloxia. Especie baumani es la más común. Acinetobacter baumani. Sobre todo pone en peligro a aquellos pacientes con la deficiencia baja. A los individuos sanos como nosotros, entre comillas, no nos va a ocasionar nada. El espectro de resistencia a los antibióticos de estos organismos, junto a la capacidad que tienen de sobrevivir, lo hacen altamente patógeno y de difícil tratamiento o poder llevar al paciente a una mejoría. Frecuentemente aislado, infecciones nosocomiales, especialmente estas sí, precisamente va a estar en la terapia intensiva, producen neumonía nosocomial, sobre todo aquellas que están asociadas a la ventilación mecánica. Causa infecciones afuera y adentro. Principal causante de infecciones intrahospitalarias, produciendo brotes nosocomiales. Esto es lo que debemos evitar, esos brotes nosocomiales. Por eso sí o sí cerramos sala. Se convierte en un gasto extra para el hospital o para el centro de salud, sí, pero es necesario porque se ponen en riesgo muchas vidas, ¿ya? El hábitat ubica en la naturaleza, en alimentos, agua, animales, humanos, habitantes de piel, orofaringe, los alimentos, casi la mayoría de ellos está presente, ¿no? Sí. Es tolerante a la desecación, farmacoresistencia, produce infecciones epidémicas y endémicas, sobre todo infecciones pulmonares, urinarias, bacteriemias, infecciones de heridas quirúrgicas. Si no produce la pigmentación verdosa, seguro que es acineto. Complicada la situación, ¿no? Sigamos. Tratamiento, ahí tenemos el gran problema de Acinetobacter, la multiresistencia. Y esta multiresistencia es una bacteria que está en la comunidad también. Esta multiresistencia se la damos nosotros, o nosotros hemos ido creando esta bacteria al paso del tiempo con esta multiresistencia. El uso indebido de antibióticos, cuando yo estoy resfriada, antibióticos, ¿no? Cuando el resfrío es causado por un virus. Entonces, si usted está en presencia de una infección viral, no dé antibióticos. Primero. 2, muchas veces no termino de hacer o cumplir el tratamiento completo. Y siempre le pregunto, ¿no? ¿Quiénes tienen algún antibiótico en casa? Todos vamos a levantar la mano, seguro. Seguro que hay alguien acá que tiene acitromicina, porque en la época de COVID nos acabamos la acitromicina de la farmacia. Hay una acitromicina en casa, hay una ampicilina, tal vez una gentamicina en apoyo, pero siempre tenemos un antibiótico en casa que quedó porque me olvidé tomarle y estaba en lo último del tratamiento. Puede suceder, ¿no? Entonces, Acinetobacter, esta bacteria naturalmente ahora, o sea que nace ya siendo resistente a muchos antibióticos, incluida penicilina, cloranfenicol y algunos aminoglucósidos. Ahora mismo, el mejor tratamiento es el que tenemos en la cúspide, imipenem, meropenem, esos son los que utilizamos, pero también acá es importante poder utilizar de a dos, que haya una sinergia en el tratamiento. Pueden utilizar lo que más se utiliza, imipenem, amikacina o imipenem y tobramicina, lo que más se utiliza, ¿ya? ¿Cómo es que se llegan a producir estas bacterias multiresistentes? Cuando hay un uso incorrecto de antibióticos, no se olviden que cuando ustedes toman antibióticos, el antibiótico no es específico, va a ir a matar un gran número de bacterias, incluyendo la que es patógena. Pero si yo no lo utilizo bien, va a eliminar gran cantidad de bacterias buenas y estas bacterias que son resistentes van a empezar a multiplicarse porque sobreviven a ese uso inadecuado de los antibióticos. Se multiplican y pueden llegar a producir infecciones con estas bacterias que son
son resistentes y que son complicados su manejo. Miren esta imagen. Es un hemocultivo que se aisló a Cinetobacter. Fíjense la cantidad de antibióticos que testaron en el antibiograma y ni uno fue sensible. Ninguno. La gran pregunta, ¿qué hago ahora? Vancomicina. Estamos hablando de gran negativo. ¿Qué hago ahora en ese caso? Rezarla a Dios. Y internarla toda la... Generalmente se empiezan a utilizar los antibióticos de máximo efecto, estamos hablando meropenem, imipedem, asociado a otros antibióticos donde pueda llegar a cubrir cierta parte de la bacteria, membrana, ir a entrar al citoplasma, ver cómo poder eliminar. Sin embargo, cuando yo me topo con esto, es cuando uno dice, ¿y ahora qué hago? Y espero que de acá a unos pocos años, la opción ahora no es buscar nuevos antibióticos, aunque ya hace un mes, 2 meses salió uno que está allá en la cúspide, pero todavía falta la etapa 3, pero que nos va a ayudar muchísimo. Pero ya están utilizando los famosos bacteriófagos o fagos. ¿Se acuerdan que hablé con ustedes sobre los bacteriófagos o los fagos, que es lo mismo? Este tratamiento con bacteriófagos les va a ayudar a ustedes. Estos bacteriófagos van directo a la bacteria, no elimina toda. Va a buscar a esta pseudomonas. ¿Qué eran los bacteriófagos? ¿Comen qué? Matan las bacterias. Exactamente, son virus que infectan bacterias, introducen su material genético para poder contagiar a la bacteria y si va a ir a buscar a estas pseudomonas para eliminar a la bacteria, ¿no? Hoy ya se está utilizando esos tratamientos, por eso le digo, ojalá que cuando ustedes ya les toque pasar por terapia, ya estén utilizando los tratamientos con fagos acá en Santa Cruz, en Bolivia, ¿no? Y miren ese antibiograma de terror, da miedo, da ganas de llorar, pobre paciente, ¿no? Son los antibiogramas de multiresistencia. Sigamos. Hablamos del último género, ¿tenemos tiempo? Tenemos tiempo. ¿Cómo que no hay tiempo? Todavía faltan los 2 casos clínicos. Moraxella son 3 la meninga. Hablamos del género Moraxella, cuyas características son cocobacilos gram negativos y en el caso de Moraxella catarrhalis son diplococos gram negativos que se parece mucho a Neisseria. Son aerobias y algunas pueden ser aerobias facultativas. Son diplococos. En la imagen son diplococos. Este de acá es un cocobacilo, miren. Este es un cocobacilo. El biciculturita gordito. ¿Sí o no? Y acá, aquí tenemos, esto parece diplocoquito. Son inmóviles, no producen esporas. Catalasa y oxidasa positiva. Fíjense que la única oxidasa negativa fue el cineto. El hábitat encontramos en el ambiente, especialmente nasofaringe, algunos animales y humanos. Veamos, vamos a hablar de algunas especies, las más importantes, Moraxella catarrhalis, que me va a producir especialmente los términos otitis media, sinusitis y bronquitis. Si no se hace un buen tratamiento en el caso de bronquitis, puede llegar a producir una neumonía. Tómenlo en cuenta. La otitis media es muy común en niños pequeños. Puede producir septicemia, meningitis, conjuntivitis. En el caso de Moraxella lacunata, esta está asociada a conjuntivitis o blefaroconjuntivitis, inflamación de los párpados con la conjuntivitis más. Moraxella bovis está de interés para el área veterinaria porque me va a producir esta
queratoconjuntivitis en el animal, en el ganado vacuno. Sin embargo, es de importancia, ¿por qué? Porque ha empezado a aparecer tipo de conjuntivitis en pacientes con la enfermedad del SIDA, que las defensas están sumamente bajas, ¿ya? Tratamiento, como los no fermentadores, también son multiresistentes a muchos antibióticos, pero podemos utilizar, por ejemplo, la cefixima, buenísimo, los macrólidos como la acitromicina, buenísima para moraxela. Sí es multiresistente, pero tengo todavía una variedad de antibióticos para poder eliminarla. Para terminar, este es el grupo escape. Se lo voy a preguntar. ¿Quiénes conforman el grupo escape o por qué se llaman escape? Son 6 bacterias resistentes a los antibióticos. Esto es según un informe de la OMS, donde indica que hasta el año 2050 va a producir hasta 10 millones de muertes en los pacientes hospitalizados. ¿Quiénes forman el grupo de escape? Escherichia coli, Staphylococcus, Klebsiella pneumoniae, Cinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterococcus fecalis faecis. ¿Ok? Pasa el grupo